Bueno, importante, ¿quién soy? ¿Por qué vengo hoy a hablarles un poco sobre este gran tema? Un poco de mi experiencia también para que me conozcan y sepan un poco mi recorrido. Bueno, algunos estudios que he tenido, soy el arquitecto René Soto, como lo dijo don Leonardo. Soy graduado de la Universidad Creativa de Costa Rica. He tenido cursos de avalúos en CEFIE, que es el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos en Costa Rica, de curso de dirección de condominios. Soy egresado del máster en diseño, gestión y dirección de proyectos de la Universidad Europea del Atlántico en España. Soy certificado como BIM Modeler de Open Building Designers, esto es de la casa matriz Bentley Systems. También estoy certificado como Architect Professional, esto es de la casa matriz Graphisoft y BIM Manager Architect. Un poco de mi experiencia, en el 2012 comencé como dibujante para la empresa Andrés Morales, fui modelador BIM para la empresa Sarco, presupuestista y control de obras para Plumac, arquitecto BIM y dirección de proyectos para Culeras Group, y actualmente estoy como consultor BIM, soporte y gestión de procesos de ingeniería para la empresa PCCAT. PCCAT está tanto en Costa Rica como en Panamá, y también es el partner en Centroamérica de casas matrices como Bentley, y actualmente estamos también en Venezuela, estamos agarrando la representación para las casas matrices como Graphisoft o Archicad, que lo conocen bastante bien, y Bentley Systems. Un poco de lo que hace PCCAT, nació en el 93, no somos nada nuevos en estos. Desde el 2012 tenemos presencia en Costa Rica. Básicamente nos encargamos en toda la capacitación, consultorías, soportes, procesos y demás en todo el área AEC, Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Y tenemos una serie de gama de softwares con los cuales ofertamos al comercio o al público en general para tanto para la implementación BIM como para softwares con metodología BIM, como ArchiCAD, Bluebeam, Solibri, Bentley, Oracle, entre muchos otros. Ahora sí, el BIM Manager y sus labores dentro del proyecto, de un proyecto. Esto es bastante controversial porque muchas personas creen que el BIM Manager es el que está solo dirigiendo o solo el que está viendo los modelitos y está tranquilo todo el día. Más bien el BIM Manager tiene un puesto realmente severo, fuerte, intenso. Entonces el BIM Manager no es una profesión, eso es algo realmente importante de aclarar, eso es un rol. Entonces, ¿qué significa? Que el BIM Manager puede ser perfectamente un arquitecto, un ingeniero u otra profesión. El BIM Manager no nace, o sea, no es que yo nací siendo, no sé, de que dirige proyectos y entonces yo soy BIM Manager. No, de verdad tiene que llevar capacitaciones, tiene que entender el flujo de trabajo, tiene que entender cómo la empresa se desarrolla y demás. Básicamente el Master BIM Manager te va a direccionar en la dirección correcta. Esto hay que tener mucho cuidado porque de hecho actualmente hay muchos BIM Manager o Master BIM Manager que básicamente se dedican a la parte de modelado, y con un poco lo que vamos a ver hoy vamos a darnos cuenta que el BIM Manager es muchísimo más que eso. No es el único rol dentro del BIM, eso es algo realmente importante. Tiene que tener un perfil para cumplir con todas las necesidades y definitivamente tiene que ser multitask y multifuncional. El BIM Manager no es para todos, lastimosamente, pero sí es para todas las empresas. Todas las empresas lo requieren. Entonces, ¿cuáles son algunas cualidades de las que trato de mencionar y todo con un BIM Manager? Bueno, algunos de los deberes que debe tener son el organizar, establecer protocolos, contactar con el cliente, coordinar, definir planificación, estrategias de implementación, establecer roles y flujos de trabajo, estandarización, redactar, por ejemplo, el BEP, que es el plan de ejecución BIM o BIM Execution Plan, el autoevaluar sistemas, conocer personal, creer en BIM e indicar los límites de BIM. Entonces, si nos damos cuenta, no solo se dedica al
a la parte de modelado. Tiene muchas cosas de recursos humanos, de TI y entre otras cosas. También tienen que tener habilidades, unas habilidades muy específicas, como una mente muy estructurada y organizada, experiencia en construcción y modelado. Muchas personas a veces salen de la U sin experiencia y de una vez se meten al máster. No está mal, pero definitivamente se requiere experiencia en el campo, porque si no, entonces, ¿cómo van a poderse organizar correctamente con diferentes actividades y procesos? Igual con el flujo de trabajo. Después, capacidad de liderazgo, eso no es algo que todo el mundo tiene. Experiencia en métodos tradicionales, que es básicamente lo que estábamos hablando, conocimiento de los softwares y hardware, un poco lo de TI que estamos mencionando ahorita, formado en BIM y gestión en equipos. También tiene que tener una personalidad. El líder, como mencioné, ser productivo, seguro, ordenado, inquieto, con experiencia y entre otras pues, cualidades. Entonces, definitivamente no es para cualquiera. Y termina siendo alguien básicamente como un Superman. Que tiene que cumplir con unos rangos muy específicos, tiene que ser una persona realmente activa, dinámica, conocer procesos, liderar, o sea, es realmente todo un perfil. Pero podemos conocer un poquito cómo es la pirámide de BIM. Si nos damos cuenta, bueno, el BIM Leader es como el líder de todo el equipo BIM. Ese es el que está más tranquilo, es el que está en una playa exótica con una piña colada tomándosela tranquilamente. Obviamente no, pero para poner un poco de humor. Después está la parte de procesos y estándares. Entonces ahí es donde entra el BIM Manager como cabeza, pero también tenemos el BIM Coordinator, tenemos el administrador de librerías, después ya pasamos a la parte de expertos en la parte técnica, entonces ya tenemos la parte de computadoras, diseñadores y demás, y después vamos a la parte de quienes tengan el conocimiento básico del software que se utiliza. Entonces aquí van a ver algunos ingenieros, arquitectos, dibujantes, entre otras cuestiones. Este es el BIM Manager en una empresa. Este es digamos, la estructura estándar general de una empresa. Entonces está el director de proyectos, el arquitecto de proyectos, hay varios, y después el técnico de proyectos. Obviamente en este arquitecto de proyectos está también el ingeniero de proyectos y demás. ¿Por qué siempre menciono mucho al arquitecto y no al ingeniero? No porque estemos por encima, eso jamás. Más bien porque curiosamente son quienes más se dedican a todas estas partes. Y para los ingenieros esta es una gran posibilidad, porque definitivamente, aunque el arquitecto sea muy bueno y demás, los ingenieros por lo general tienen un mejor manejo tal vez en la construcción. Ya después vendrá la cantidad de experiencia, la cantidad de conocimiento que tenga, entonces ya hará la diferencia, pero hablando de forma general. Pero ¿qué pasa? Se crearon nuevos roles. No se crearon porque así lo necesito, sino porque realmente hay una necesidad. Y estos roles son el BIM Manager, el gestor de modelado y el gestor de comunicación, que básicamente son las tres capas que habíamos hablado anteriormente, donde estaba la gente con el conocimiento básico, el de información, y donde está el BIM Manager. Esto es algo muy importante dentro de las oficinas, porque dice, bueno, perfecto, yo ya voy a empezar con la gestión BIM para mi empresa, pero ¿en qué nivel estoy? Bueno, existen varios niveles dentro del BIM para las empresas, en donde está el nivel 0, que es las personas que utilizan solo CAD o dibujo 2D, utilizan planos, geometrías lineales, textos, archivos CAD y papel. Entonces, mira, que necesito que me lleve a la hora tal cosa, imprime un planito y se lo llevan, o utilizan un PDF. Entonces, ese ya, digamos, está ahí en nivel 0, pañales, pero ahí por algo se tiene que empezar. Después ya empieza el nivel 1, donde ya se integra el 3D y 2D, en donde ya van a haber, digamos, planos, objetos, modelos, ya va a haber cierto flujo de información. Luego viene ya la parte donde la empresa comienza a desarrollar modelos de arquitectura, de estructura, de instalaciones, de mantenimiento y demás. Ya
ya va creando una consistencia en su producción y flujo de información. Y después está el nivel 3, que es como el nivel top. Básicamente es cuando ya incorporan, por ejemplo, el IFC, el ISO, y hay una interoperabilidad de datos. Entonces, ¿qué pasa? Los ISO son realmente importantes porque son estándares que se están generando a nivel mundial. Hay diferentes países que han ido implementándolo y que tienen sus propios estándares, pero a nivel internacional, por medio de Smart Building, que es quien lleva como la cabecilla en toda esta parte de implementación de ISOs y demás, tiene ya el ISO 19650. Este es como el reconocido a nivel mundial, entonces por si se quieren llegar a especializar en BIM, en BIM Manager y demás, esto es un tema que realmente les puede interesar muchísimo. Si no, si son dueños de una empresa o están viendo a ver cómo hacen, entonces este es un muy buen material didáctico que pueden utilizar para la implementación o el conocimiento. Entonces ya con esto tendremos estándares, colaboración y procesos, modelos, gráficos, datos y demás. Entonces, como estaba hablando, ¿qué es un ISO? Es un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de una empresa. Y tenemos la 19650, entonces ahí ya vienen diferentes etapas, viene de dónde viene el beneficio de la colaboración, viene el beneficio de los procesos digitales nuevos y existentes, ya habilitados para la empresa y los flujos de trabajo, en donde se van a incorporar, por ejemplo, la tecnología de gestión de archivos, gestión de consultas, base de datos e información. Esto es algo realmente importante. También va a estar, por ejemplo, el CDE, que es el Common Data Environment o el entorno de trabajo de información que va a generar la empresa para desarrollar el proyecto y ahí sucesivamente. Entonces, obviamente no son 5 páginas, está lleno de información, lleno de abreviaturas, que es importante que se lo vayan aprendiendo mediante van creciendo. Por ejemplo, el CDE es algo que se menciona, pero montones, el IFC, y ahí vamos a ir viendo un poquito a poco algunos otros términos, obviamente muchísimo más, pero bueno, ahí hay que ir comenzando poco a poco. Esto no es de que a la noche a la mañana voy a ser ya mi manager y ya voy a poder dirigir toda una empresa, no. Esto se requiere de un proceso, conocimientos, experiencias y demás. Entonces, en la parte de oficinas, un mapa social. ¿Cómo se empieza a trabajar como BIM Manager en la empresa? Muy importante, o sea, ok, ya me estás diciendo básicamente qué es lo que voy a hacer. Ya he visto algunos objetivos, pero ¿cómo inicio? Bueno, básicamente se tiene que crear un mapa social de la empresa. ¿Quiénes son los líderes de opinión? ¿Quiénes siempre tienen un peso cuando hablan? ¿Dónde están los conflictos personales? Esto es algo realmente importante porque el BIM Manager o la gestión BIM o la metodología BIM definitivamente no solo son metodologías estándares y metodologías estándares y tecnologías, sino también tiene que ver el factor humano, definitivamente. Entonces, cuando uno está haciendo una implementación, te va a topar con el señor de que ya tiene 20 años de estar utilizando, 30 años, y le dice, yo tengo 30 años de estar utilizando CAD y nunca he tenido problemas. Bueno, desde 1994 básicamente nosotros no progresamos en la tecnología y nos han básicamente machacado estándares o tecnologías como por ejemplo la medicina. Entonces nosotros seguimos teniendo problemas de hace 20, 30 años. Usted habla con su papá, con sus tíos, con su amigo que es maestro, arquitecto, ingeniero, y van a tener básicamente el mismo problema. Tal vez el plazo de generación de planos y más es más rápido, pero y nada más. Después, quiénes son los alborotadores y demás. Aquí crea el mapa de organización de la empresa, entonces, quién informa a quién, cuáles son los subprocesos, quiénes son los jefes, quiénes dependen de uno de los otros. Y después se viene a comparar los dos, las dos zonas de riesgo. Básicamente tienen que medir las relaciones sociales y el validar líderes de equipo, líderes de opinión, integridad social.
Entonces, vean que no estamos hablando sobre tecnologías y estándares y tecnologías estándares y, sí, metodologías estándares y tecnología, sino que también estamos hablando sobre factor humano, recursos humanos. Entonces, esto es algo realmente importante. Por eso es que ser líder y todo ese tipo de cualidades que habíamos mencionado anteriormente es realmente importante. Análisis de personalidad. Para generar este tipo de cosas, tenemos pruebas como el BIM, MBTI, el DISC, entre otros. Estos son a nivel psicológico que se ya han integrado a la parte de recursos humanos, tanto en construcción y otras empresas. Entonces, cómo entiende la persona el mundo, qué reacciones pueden esperar, qué capacidad puede tener la persona para generar los proyectos, o cómo se va a mover dentro de la empresa. Entonces, aquí son algunos de estos pruebas que estábamos mencionando. Y algo muy importante, no tomen las decisiones solo entendiendo que cuentan, o sea, con el resultado de estas análisis. ¿Por qué? Porque obviamente hay un factor que la parte del PREA no va a tomar en cuenta y demás. Entonces, es bastante complejo, es ir poco a poco, ir conociendo, capacitándose. No todo lo va a hacer usted, también tenés que consultar con otros profesionales y así sucesivamente. Ok, para hacer un marco de implementación BIM, por parte de un BIM Manager, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, tiene que generar diferentes etapas. Estas etapas van desde iniciación, tiene que planificar, tiene que hacer una movilización muy importante, una transición que es fundamental. Si no se hace bien, básicamente todo el trabajo previo no funcionó. Y ya después tenemos el éxito. Todo esto son las diferentes etapas de información. Entonces, ¿qué pasa con el inicio? Bueno, vas a tener metas, evaluación de procesos, metodologías, gestión de riesgo, entre otras. Planificación, implementación, costos, escalas, que dependiendo del tamaño del proyecto, tamaño de la oficina, profesionales y demás. Movilización, adquisición de IT o TI, software, hardware, servidores, estructura organizativa de propia empresa. Aquí viene la transición, asistencia al proyecto, coordinación, desarrollo de estándares, aprendizaje y gestión. El aprendizaje es realmente importante, no todo va a salir a la primera y va a generar muchos conflictos, entonces hay que tener cuidado y hay que ser constantes. Y por último ya tenemos los contratos y lecciones aprendidas, entonces aquí es donde ya decimos ya es una causa de éxito. Ahora bien, el proceso BIM en la construcción. Coordinación de proyectos BIM, construcción digital, requerimientos de información. Esto aquí es donde la gente comienza a confundirse con la cantidad de términos, con los procesos y demás, pero voy a tratar de explicarles lo más menos amplio posible para hacerlo más explícito y que tal vez me puedan entender mejor. Básicamente en la jerarquía de los requisitos de información, según el ISO 19650, que es lo que estamos mencionando como el estándar internacional, nos lo divide en 3 opciones: organización, contratación y después la generación de modelos. Entonces, aquí vienen ciertos términos que terminan siendo realmente importantes. El OIR, que son los requisitos de información de la organización. El PIR o PIR, requisitos de información del proyecto. Si se dan cuenta, ya estamos manejando 2 líneas. Uno es la empresa y otro es directamente el proyecto. El AIR, requisitos de información del activo. Básicamente, qué es lo que contiene o qué es lo que va a tener la empresa. El EIR, que es el requisito de información de información. Este es fundamental para poder generar un BEP, que es el plan de ejecución BIM, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, en 5 minutos lo vamos a hacer. Y después ya tenemos el AIM, que es el modelo de información del activo, básicamente la empresa, y el PIN, que es el modelo de información del proyecto. Entonces, vean que estamos manejando 2 líneas y perfectamente podemos pedir una serie de requisitos de información solamente de la empresa o como también solamente de la parte del modelado. Entonces, para ir entendiendo cómo se va a ir estructurando, que no solo es estar pegado en la computadora, sino también hay toda una serie de información aparte. Entonces, como estamos hablando, nivel de empresa, nivel de proyecto.
Entonces la empresa tiene que manejar un manual de BIM, documentación de oficinas, producción de salidas, estándares de oficina. Con eso va a generar plantillas, estándares, preparación, automatización y estandarización. También vamos a definir a nivel de proyecto, documentación y así sucesivamente. Vea que entre ellos se van a comunicar y inclusive el nivel de la empresa me va a direccionar mi nivel de proyecto. Entonces, para que tengamos en cuenta que para crear un buen proyecto necesitamos tener una buena dominio o construcción del nivel de la empresa. Ya estamos hablando un poco de la parte web. ¿Se acuerdan que yo había mencionado anteriormente que nosotros necesitamos el EIR para generar web? Que el web es una de las funciones del BIM Manager. Entonces, ¿qué es el BEP? El BIM Execution Plan o el plan de ejecución BIM. Tiene que tener objetivos BIM, entregables por fases, establecer responsables, entre muchas otras características. Es importante tener siempre un BEP sin importar el tamaño del proyecto o del equipo. ¿Por qué? Porque es quien me va a dar las bases de mis limitaciones, mis alcances, de mis objetivos, quiénes van a ser los responsables de cada proceso, de los entregables, cómo se van a entregar y así sucesivamente. Entonces, ¿quiénes son las partes interesadas, por ejemplo, de un BEP que tiene que hacer el BIM Manager? Bueno, el equipo de arquitectura, topografía, el cliente o representante del cliente, el director de proyectos, ingeniero estructural, ingeniero civil, el mecánico, el director de información e inclusive en este proceso pueden estar ya integrados diferentes contratistas, como lo vamos a ver ahorita en un gráfico en donde ya forman parte de ciertos procesos en la parte BIM. Como estaba mencionando don Leo, y como lo he reiterado yo al principio de la presentación, no solo existe BIM Manager como el único rol, está el líder de diseño, gestor de información de proyectos, gerente de equipo de tareas, gestor de información de tareas, administrador de interfaces de tareas, un poco qué es lo que hace cada uno, su explicación. Entonces el líder de diseño, por ejemplo, tiene que ser el coordinador del modelado BIM federado. Entonces ya ahí toma ciertos roles. Vemos que ya el BIM Manager no entra a detalle a ciertas funciones, sino que ya va a haber ciertos roles que él puede comenzar a delegar. Entonces el BIM Manager le va a dar a revisar a ellos. Entonces ya después viene, por ejemplo, el gestor de información, entonces va a validar los datos del modelado BIM federado. Usted dice, es que eso es muy sencillo. Para nada sencillo, e inclusive, entre más grande sea el proyecto, más duro va a ser. E inclusive, un rol no es para una persona. Muchas veces en un solo rol pueden haber 2, 3, 4 personas. Y una persona puede desempeñar tanto un rol como otro rol. Entonces, tener 2 roles al mismo tiempo. Entonces, el esquema, digamos, de trabajo, de desarrollo, el flujo de trabajo y demás es bastante complejo y bastante creativo en ese sentido. Ya después tenemos la parte de coordinación de procesos, en donde viene el levantamiento y el BIM Manager va a estar casi que a cargo de cada uno de estos procesos dentro del proyecto, quién entrega, cómo lo entrega, cómo va a funcionar, qué es el modelo federado, qué software se van a utilizar. Entonces ya aquí se mete Solidly, se mete Bluebeam, se mete N cantidad de proyectos, de softwares, construcciones. Entonces aquí es donde entran los contratistas generales, contratista 1 y 2, en donde comienzan a desarrollar ciertas partes de mantenimiento, procesos constructivos. El IFC, solo para recordar la importancia del IFC, que es básicamente la información que va a recibir el BIM Manager cuando se le maneja una serie de cantidad de softwares que no se comunican por sí solos o por forma natural entre ellos. Entonces, a través del del IFC se logra. Después tenemos varios softwares, algunos gratuitos, como en este caso el BCF o el BIM Collab, que va a poder gestionar todo el modelo federado, que es donde vamos a colocar todos nuestros modelos, y así ver si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo, detección de colisiones, mensajerías y demás. Si no, hay software stock a nivel mundial como Solidly que se pueden utilizar perfectamente para este elemento. Rápidamente, 2 minutos, un caso de éxito es el estadio Puskás Ferenc, esto es en Hungría. Arriba a la izquierda tenemos el estadio del día de la inauguración, abajo a la izquierda el estadio en su último partido de
desarrollado, arriba a la derecha procesos constructivos y el render cómo iba a quedar. ¿Cómo fue el flujo de trabajo? Se empezó con ArchiCAD, estructuras AXIS, Tecla, Allplan, MEP, ArchiCAD, Revit y Trimble, y coordinación y comunicación. Tenemos, por ejemplo, un elemento ganador que tiene ArchiCAD que se llama BIMX, que es algo espectacular. Como nos damos cuenta, no hay un flujo de trabajo solo a un software, sino más bien se diversifica en diferentes cantidades de softwares, y esto nos va a ayudar a no restringir qué profesionales pueden trabajar con nosotros, sino ya no vamos a escoger qué software, sino quién es el mejor. Entonces, para tenerlo en cuenta. Esta imagen es realmente importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde está construido el estadio Pushkar. Lo demolieron, pero si nos damos cuenta, ahí hay un cubito, una pequeña estructura. A esto le llamaron la granja BIM, que básicamente es donde se concentran todos los BIM managers y demás, o los responsables de los diferentes procesos para detección de colisiones, procesos y demás. Entonces, se vuelve muchísimo más tecnológico cada día, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y aquí básicamente es el estadio a 1 o 2 meses, a un mes antes de la entrega, para que ya básicamente está finalizado. Y creo que con esto ya estaríamos. Ya, como mencioné, soy el arquitecto René Soto, consultor BIM para la empresa PCCAD. Trabajamos para Centroamérica, actualmente estamos comenzando a trabajar para Venezuela y demás. Entonces ahí cualquier cosa tienen mi información, mi correo electrónico, mi número telefónico y mi Facebook, y hay el Facebook de la empresa, YouTube y la página web.